La Revolución Francesa fue un acontecimiento clave en la historia mundial que tuvo lugar a fines del siglo XVIII y que transformó profundamente no solo a Francia, sino también al panorama político global. Este periodo se caracterizó por una serie de eventos radicales que buscaban derrocar el antiguo régimen absolutista y establecer un nuevo orden basado en los principios de libertad, igualdad y fraternidad. Aunque la revolución es famosa por su inicio en 1789, en realidad fue el culmen de tensiones que se habían ido acumulando durante décadas. En ese entonces, la sociedad francesa estaba dividida en tres estamentos: el clero, la nobleza y el estado llano, que incluía a campesinos, trabajadores y la burguesía. El estado llano cargaba con la mayoría de los impuestos mientras los nobles y el clero disfrutaban de privilegios considerables y exenciones fiscales. Esta desigualdad provocó un creciente malestar en las clases bajas y medias, quienes comenzaron a demandar un trato más justo y equitativo. El detonante fue la crisis económica, agudizada por años de malas cosechas, un endeudamiento excesivo debido a gastos militares y una administración ineficaz. El pueblo francés estaba sufriendo hambre y pobreza mientras que el rey Luis XVI y su corte parecían indiferentes al sufrimiento de las masas. La revolución comenzó realmente en 1789 cuando el Tercer Estado se erigió en Asamblea Nacional y prometió no disolverse hasta conseguir una constitución. Este proceso estuvo marcado por eventos emblemáticos como la toma de la Bastilla el 14 de julio de 1789, que se convirtió en símbolo del fin del poder absoluto del rey. A medida que la revolución progresaba, se adoptaron reformas fundamentales, tales como la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, que consagraba derechos universales inspirados en las ideas ilustradas. El fin de la monarquía llegó cuando Luis XVI fue ejecutado en la guillotina en 1793 bajo cargos de traición. Esto marcó el comienzo de un periodo conocido como el Terror, durante el cual la revolución se volvió cada vez más violenta y radical, liderada por figuras como Maximilien Robespierre. Miles de personas sospechosas de oponerse a la revolución fueron ejecutadas, y el país pasó por una fase de caos político hasta que Napoleón Bonaparte tomó el poder. Napoleón estableció el consulado y luego el imperio. La Guerra Civil estadounidense ha dejado una profunda marca en la historia de Estados Unidos y es recordada como el conflicto interno más mortífero del país. Entre 1861 y 1865, el país se dividió entre el norte, conocido como la Unión, y el sur, llamado la Confederación. Este enfrentamiento fue el resultado de tensiones irresueltas en torno a cuestiones fundamentales como la esclavitud, los derechos de los estados y la expansión hacia el oeste. El conflicto comenzó después de que 11 estados del sur decidieran separarse de la Unión. Esto llevó al presidente Abraham Lincoln a declarar la guerra para preservar la integridad del país. La batalla inicial se libró en Fort Sumter, Carolina del Sur, donde las fuerzas confederadas dispararon contra el fuerte federal, marcando el inicio de la guerra. A lo largo de 4 años, se libraron algunas de las batallas más sangrientas en territorio estadounidense. La batalla de Gettysburg es uno de los enfrentamientos más emblemáticos, donde se produjo una de las victorias más decisivas para la Unión. La batalla de Gettysburg se considera un punto de inflexión en la guerra. El discurso de Gettysburg, pronunciado por Lincoln después de la batalla, subrayó la importancia de la unidad nacional y la igualdad. El conflicto no solo fue devastador por el número de vidas perdidas, con estimaciones que oscilan entre 620.000 y 750.000 soldados muertos, sino también por sus repercusiones en la sociedad y en la economía de la nación. Las familias quedaron destrozadas, las comunidades fueron destruidas y el país necesitaba reinventarse y reconstruirse. Además de las pérdidas humanas, la guerra civil fue significativa porque condujo al fin de la esclavitud en Estados Unidos. En enero de 1863, Lincoln emitió la Proclamación de Emancipación, que declaró libres a todos los esclavos en los estados rebeldes. Esto convirtió la guerra en una lucha no solo por la reunificación, sino también por los derechos humanos. El impacto de la guerra se prolongó mucho después del final del conflicto en 1865. La era de la reconstrucción buscó integrar nuevamente los estados sureños en la Unión y procurar un nuevo comienzo para los millones de esclavos liberados.
Sin embargo, el camino hacia la verdadera igualdad y unidad estuvo plagado de obstáculos y enfrentó décadas de desafíos. La Guerra Civil estadounidense sigue siendo un tema de profundo estudio y reflexión. Sus lecciones sobre las divisiones internas, el liderazgo y la lucha por la libertad y la igualdad mantienen relevancia en las discusiones actuales sobre justicia social y derechos humanos. La historia no solo relata un capítulo oscuro de violencia y pérdida, sino también la promesa de esperanza y cambio, simbolizada por el sacrificio de quienes lucharon por un futuro mejor y más justo para Estados Unidos. La historia de la independencia de los Estados Unidos es una fascinante odisea de lucha, valentía y determinación que cambió el curso de la historia. En el año 1776, las colonias americanas decidieron que era el momento de separarse del dominio británico. La Declaración de Independencia, redactada principalmente por Thomas Jefferson, fue adoptada el 4 de julio de ese mismo año. Sin embargo, este importante documento fue rechazado por el monarca británico, el rey Jorge III. El rey consideró a los colonos como rebeldes insurrectos, no dignos de ser reconocidos como una nación independiente. A pesar de este rechazo inicial, los colonos no se desanimaron. A lo largo de 7 años, libraron una ardua guerra contra una de las potencias militares más formidables del mundo. El conflicto, conocido como la Guerra de Independencia, fue una serie de batallas. Estas batallas no solo se combatieron en los campos de batalla, sino que también se libraron en los corazones y las mentes de una población que anhelaba ser libre. En el transcurso de la guerra, muchos factores jugaron a favor de los colonos. La intervención de Francia y España en el conflicto fue decisiva. La ayuda militar y financiera proporcionada por estos países europeos inclinó la balanza en favor de los estadounidenses, que poco a poco fueron ganando terreno en esta contienda épica. Finalmente, en 1781, las fuerzas coloniales lograron una hazaña impresionante al derrotar al ejército británico en la batalla de Yorktown, con el apoyo crucial de la flota francesa. Esta derrota fue devastadora para Inglaterra, pero no fue hasta 1783, con el Tratado de París, que la independencia de los Estados Unidos fue oficialmente reconocida por el Reino Unido. Este tratado fue la culminación de años de negociaciones arduas y perseverancia. La firma del tratado no solo garantizó la independencia, sino que también estableció nuevas fronteras para el joven país. El tratado marcó el comienzo de una era de expansión y desarrollo. Con el reconocimiento oficial llegaron nuevos desafíos, ya que la nueva nación tuvo que enfrentar problemas internos de gobernabilidad y estabilidad económica. La determinación y el espíritu de los fundadores y de aquellos que lucharon por la libertad hicieron posible que los Estados Unidos se transformaran en una nación fuerte y próspera. Así, la historia de la independencia de los Estados Unidos es una narración de resistencia y sacrificio, una celebración de la voluntad humana por alcanzar la libertad. Es un testimonio duradero de cómo un grupo de colonos decididos pudo forjar una nación contra todas las apuestas. La Declaración de Independencia, aquel documento inicialmente rechazado, se convirtió en el símbolo de una lucha victoriosa. La Revolución Industrial, fenómeno global del siglo XVIII, marcó un antes y un después en la humanidad. Antes, el mundo era rural, con economía basada en agricultura y talleres artesanales, dictando un ritmo de vida pausado. En Inglaterra del siglo XVIII, condiciones políticas y económicas propiciaron cambios acelerados. La invención de máquinas como la máquina de vapor de James Watt y la spinning jenny catalizó una producción más rápida y eficiente. Este periodo se caracterizó por el auge de fábricas y producción a gran escala. Las ciudades crecieron exponencialmente, atrayendo trabajadores del campo, lo que trajo desafíos como superpoblación y problemas de vivienda y salud. La industrialización facilitó el desarrollo del transporte con ferrocarriles y barcos de vapor, integrando regiones y facilitando comercio y movilidad. Aunque inicialmente aumentaron las brechas sociales, se promovieron reformas laborales. La revolución industrial también significó un cambio cultural. Se promovió una educación más abierta para atender nuevas necesidades laborales, y se otorgó importancia a la innovación y al conocimiento científico.
Las ciencias sociales observaron cambios en la estructura social, dando pie a nuevas corrientes de pensamiento político y económico. Aunque comenzó en Europa, sus efectos se extendieron globalmente, impactando estructuras económicas. La revolución industrial fue un parteaguas en la historia, donde innovación, capital y cambio social redibujaron el mundo, otorgándonos un legado que sigue evolucionando. Reflexionar sobre ella es observar nuestras raíces tecnológicas. El impulso del siglo XVIII sigue vigente en el siglo XXI, invitándonos a considerar los retos de nuestro proyecto humano, buscando equilibrio entre progreso, sostenibilidad y justicia social.